Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Apevi, 7:30 p.m. Hoy una noche ideal para quedarse en casa, escuchando radio, escuchando y viendo radio, ¿no? Como se hace en la actualidad. Vamos a recibir hoy tenemos una jornada muy especial. Vamos a recibir a nuestra primera invitada. Ella está con nosotros. Ella es Aldana Chiquini. Ella es licenciada en terapia ocupacional. Es diplomada en ESI, sexualidades y diversidades funcionales. Hola Aldana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme, es un honor, estoy muy contenta. Y bueno, vamos a ver esta radio, aguante, me Mm. encanta. Bueno, sí, esta es nuestra tercera temporada, Radio Apevi. Invitamos a toda la audiencia amena a seguir nuestras notas diarias, cotidianas. Así que bueno, Aldana, hoy tenemos un programa, después hay otro invitado donde vamos a tocar temáticas parecidas, pero me gustaría para empezar que nos cuentes por qué decidiste estudiar terapia ocupacional y por qué te decidiste a dedicarte a las temáticas de sexualidad y diversidad funcional. Bueno, muy bien, me encantó la pregunta. Bueno, decidí estudiar terapia ocupacional porque en mi cabeza quería o ser médica, o trabajadora social, o psicóloga, Mm, y no conocía lo que es el rol del terapeuta ocupacional. Y en un momento tengo un accidente, me quiebro la pierna mm, y me doy cuenta de que hay un montón de cosas en mi vida cotidiana que no podía hacer. No podía ir al cine, no podía salir, no podía hacer muchas cosas, pero no porque la sociedad tenía un montón de, lo que decimos nosotros, barreras arquitectónicas. claro. Eh, Había muchas escaleras, no podía, yo estaba en la escuela, estaba terminando y no podía ir a mi aula porque estaba en el tercer piso. Entonces se lo cuento a mi kinesióloga de una forma muy indignada de que mi participación ocupacional se Mm. restrinja por cosas externas. Y ella me dijo, vos tenés que ser terapista ocupacional. Y yo dije, ¿qué es eso? Como no tenía idea. Y ahí me cuenta lo que hace un TO, que lo que hace es facilitar que las personas puedan hacer su vida como desean, como quieren, de forma independiente, y que a veces se necesitan algunas ayudas para eso, ¿no? Yo Claro. necesitaba, por ejemplo, muletas, necesitaba rampas, necesitaba, bueno, algunas cosas que si eso estaba yo podía participar, pero si no estaban, no. Mm. Y bueno, y ahí empezó mi amorcito por la terapia ocupacional. Ah, Y por las sexualidades, eh, sucedió que cuando yo entro a trabajar en un hospital de rehabilitación, las personas de ese hospital habían adquirido una discapacidad, es decir, que por un accidente o por alguna situación en particular mm, perdieron condiciones motrices. Y yo veía que preguntaban sobre todo, sobre cómo se vestían, cómo se alimentaban, sobre cómo se trasladaban en su vida cotidiana, pero nadie preguntaba sobre sus sexualidades, que es una actividad diaria, incluso desde nuestro marco de trabajo está así como una actividad de la vida diaria, es la sexualidad. Y se me ocurrió pegar un cartel con este logo de Diversex, que es un logo de dos personas arriba de una silla de ruedas que aparentaría que están teniendo relaciones sexuales o a una índole sexual tiene. Y todos los usuarios empezaron a decir, ¿cuándo va a haber una charla de sexualidades? Yo quiero ir, esto, quiero esto. mira, Y ahí dije, bueno, acá hay una necesidad claro. y yo ya tenía una pequeña formación de eso y empecé a seguirme formando a partir de ahí. Esto fue en el 2018. Está bien. Bueno, hace poquito, más o menos, en realidad ha pasado muchas cosas, ¿no? Después, a partir de Sí. 2018. Bueno, quiero presentar al equipo ya sin pérdida de tiempo. Voy a empezar porque siempre se queja por Rosario. Supongo que tenés tu pregunta, Ro. Bien, ahí está. Vamos. Parece que estás en un lugar con sol, Rosario. Mirá, hasta tenés sol Empiezo, propio. empiezo. Bienvenida, Ro, dale, adelante. La pregunta que te quiero preguntar, ¿cómo, oye, ¿cómo llegaste a hacer esto? ¿Cómo llegué a hacer Diversex? Sí, Bueno, llegué a hacer a diversos bisexuales porque
yo me presenté a una institución para dar una charla de educación sexual integral con perspectiva de diversidades funcionales, pues yo ya había hecho la diplomatura, y esta charla era para profesores de una colonia especial, eh, una colonia inclusiva. Mm. Cuando les doy la charla, sé que les re gustó y me dicen, ¿tenés un Instagram o algo para que te empecemos a recomendar? Porque la verdad que está re bueno y estaría bueno de que más personas puedan acceder a la charla. Y yo dije, no. Y automáticamente le digo, como que recopilo y digo, sí, sí, se llama Diversos y Sexuales. Claro, así Como de que me bajó una. ahí el nombre y Claro, todo de sí, una. sí. Y automáticamente me subí al auto y creé el perfil, Claro. por si me empezaban a seguir. Había que Y ahí aprovechar, porque ahí ya arrancó. tenías un público que empezaba a Sí, sí. interesarse. Mm. Quiero presentar ahora, antes está la pregunta de Lau. ¿Dónde estudiaste? Muy buena, pero ¿dónde estudiaste terapia ocupacional? Me encantó, muy bien. Eso Bueno, iba a preguntar yo. También, bueno, mira, es lo bueno, que dos por todos uno. queríamos saber eso. Estudié terapia ocupacional en la Universidad Nacional de Quilmes. Mm. ¿Ustedes de dónde son? Lau es de Quilmes, por ejemplo, ¿no? Ah, Ahorita es de Bernal. mira, Sí, bueno. no, pero no soy Eh, de Bernal. bueno, ¿conocés más o menos dónde queda la UNCI que se le dice? Eh, En la sí, estación de bueno, Bernal, sí. más de la estación de Bernal, más o menos unas 10 cuadras. Ahí estudié la carrera, y la diplomatura de educación sexual integral la hice en la Universidad de Córdoba, la de Ah, educación sexual integral, y la de educación sexual integral con perspectiva en diversidad funcional en la Universidad de Santiago del Estero. bueno, te Pero bueno, recorriste todo todo el país para no, me estudiar. hubiera encantado, pero fue virtual. Sí, nada, me imagino, pero bueno, nada, sí. Eh, Karina, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué haces, Miguel? Bueno, Bueno, la ahora, pregunta que tengo para Dana es, eh, eh, ¿cuántos son cuántos son el personal con quien trabajas? ¿Con quienes Bueno, trabajas? ¿con quiénes trabajo yo? Sí. Ahora yo trabajo en dos hospitales, en un hospital de rehabilitación, que trabajo con toda el área de rehabilitación motora. Eh, Ahí hay biólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, médicas, médicas. Y en otro hospital, que está en Quilmes, el mm, Hospital Oyer de Solano, donde trabajo con nenes que tengan alguna alteración en el neurodesarrollo y mm, con bebés que hayan nacido prematuros. Entonces, todas estas intervenciones de las sexualidades las hago, sea desde lo que es el parto respetado, mm. las crianzas respetadas, y la participación en las ocupaciones y la intimidad, el deseo de la mujer también, posparto, que hay muchas afectaciones en relación a eso. Y después también en el hospital de rehabilitación que estoy, se hacen charlas, hice investigaciones, también ateneos con otros compañeros, en donde hablamos de sexualidades, o sea, desde una perspectiva más en rehabilitación física. Ajá. Ujú. Mariana, hola, ¿cómo estás? Desde Parque de los Patricios, No. zona sur, Ah, pero de la capital federal. Poco estamos todos sufriendo la lluvia, pero bueno, por lo menos sí. pudimos conectarnos. Hola Mariana, bienvenida. Gracias. ¿Cuánto te lleva a dedicarte a todo lo que haces? Me encanta la pregunta. Mucho. Mira, justamente ahora estoy tratando de bajar un cambio y estar como más tranquila en relación a los tiempos, pero lleva un montón porque las sexualidades todavía no son consideradas como algo tan valioso e importante, entonces hay que poner mucho el cuerpo, trabajar mucho en las redes, hacer mucha promoción, para que se sepa que es un derecho, ¿sí? Mm. La sexualidad es un derecho humano, básico, fundamental, como trabajar, como estudiar, como tener un plato de comida, y la verdad es que eso es algo que no se ve mucho, entonces lleva bastante tiempo, sí.
Bueno, sí, te vemos constantemente yendo. Hace poco estuviste en unas jornadas provinciales muy Sí, importantes, ¿no? Un congreso. También estás todas las semanas dando talleres o charlas en distintas instituciones, centro de día, universidades. Pero también hay algo muy lindo que supongo que tiene que ver con tu deseo, que es viajar. Que bueno, de hecho lo haces por el trabajo, pero tenés un vehículo, un motorhome que se llama la navecita, ¿no? La navecita. Eh, yo lo sí. que te quería preguntar es si eso aparte de hacerlo como placer, como ocio, vos cuando utilizás la navecita vas también propagando un poco la idea de la ESI, de la sexualidad, de las diversidades funcionales. Totalmente. Mi deseo desde que tengo 5 años es tener un motorhome. Eso es como mi sueño máximo, es viajar por el mundo y tener un motorhome. Y bueno, cuando me compro mi auto, lo compré pensando en adaptarlo, modificarlo para poder empezar a dormir en él y recorrer distintos espacios, llevando esta educación sexual integral con perspectiva en diversidades funcionales a los distintos espacios, ¿no? A distintos lugares. Mi sueño es recorrer, no sé, toda Argentina, Latinoamérica, Mm, con la navecita, sí. haciendo capacitaciones de ESI. Y bueno, y fue muy hermoso lo del nombre de la Mm, navecita, porque lo compartí en el Instagram, como, bueno, este es mi sueño, ayúdenme a poner un nombre, o sea, el nombre ajá. lo ponen ustedes, y nada, la gente empezó a votar nombres, a tirar ideas, y bueno, salió la navecita con ESI, por eso Claro. es navecita con S y no con C, como, bueno, como una herramienta más para recorrer el mundo llevando este derecho. Mm. ¿Llegaste hasta Brasil o más lejos? Sí, llegué hasta Brasil. Ah, Sí, sí. bueno, ya es un montón, porque no es Es un cerca. montón, Es sí. limítrofe, pero es una distancia abismal. Ahí está Rosario, de nuevo, hola. Hola, te estoy saludando redundantemente. Vamos de nuevo, Ro. Eh, no, ¿cuánto tiempo te lleva con tanto laburo? Cuánto tiempo laburas? ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas horas trabajo? Sí, Hoy en día estoy trabajando entre 8 y 9 horas por día, porque bueno, porque trabajo en estos dos hospitales, pero además de eso se le suman las capacitaciones que voy y doy, o sea, como que suelen ser externas a mi jornada laboral. Entonces, por ejemplo, mañana sábado yo no voy a los hospitales a trabajar, pero sí voy a ir a dar capacitaciones. Mm, O ahora, por ejemplo, estamos acá en la reunión que no es mi horario laboral habitual. Entonces, eh, se va un poquito más de la jornada. Vos, Es como Rosario, que te quejas tanto. relativo, digamos. A no, veces, pero por ay, eso, no, pero por eso te pregunté, porque me parece como que es mucho, por eso le pregunté yo. ya voy a trabajar menos, Ro, te lo prometo que voy a trabajar menos. Más motorhome, menos trabajo. Más Yo, motorhome, exactamente. yo le digo a todos, yo que a usted le dejo, estaría durmiendo. Buah, tampoco, no nos vayamos al otro extremo, ¿no? Ya para dormir tenemos la eternidad, diría mi abuela. Bueno, ahora volvemos con Karina. Karina, hoy no se pueden quejar, estoy repartiendo el juego más rápido. Volvemos, Sí. Aldana. ¿Cómo andas, Cari? Bien, bien. Tengo otra pregunta para hacerte y esta es muy buena. A ver. Ya que nos contaste recién que trabajabas con bebés y con otra gente también, ¿cómo fue el principio del trabajo? De trabajar con bebés hasta grandes, hasta ¿Me personas repetís grandes. cómo? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con bebés hasta gente grande? Mm, Bueno, buenísimo, gracias por esa pregunta. Son La, bolas totalmente diferentes, por lo tanto, es importante como adaptar, ¿no? El contenido para los adultos, los chiquitos, pero algo re interesante de la ESI es que dice que todas las personas, desde que ingresan al sistema educativo, tienen que tener este tipo de formación. mm,
Y una personita que que ingresa al sistema educativo tiene 3 años, ¿no? Más o menos. Incluye todo lo que es inicial. Por lo tanto, fue un desafío, porque es decir, bueno, todo esto que yo sé lo tengo que modificar para que me lo entiendan en el jardín, o para que lo entiendan los papás que acaban de tener un bebé, o para que lo entienda una persona que acaba de tener un accidente y no va a caminar más, ¿sí? Entonces, son personas que están en distintas etapas de la vida, también algunas en distintos duelos, eh, y es importante que las sexualidades estén también en esos momentos, porque si no siempre quedan relegadas para después. Bueno, después hablamos de esto, después hablamos de lo otro, y ese después nunca llega. Entonces, la experiencia es un desafío, sí, porque es todo el tiempo estarte modificando. Mariana, volvemos con vos. ¿Tenés alguna otra pregunta? De todo lo que haces, ¿en qué te consultan más? Me encanta. Me consultan mucho sobre erección y personas que han perdido esa capacidad funcional. Por ejemplo, muchas personas con lesión medular o con ACV que perdieron la capacidad de tener una erección y no pueden tener la misma forma de sexualidades que tenían antes, ¿sí? Y esto está bueno que surja porque también nos hace repensar de qué forma pensamos las sexualidades, ¿no? Como que si pensamos que las sexualidades es solo, pura y exclusivamente el coito, la penetración, cuando perdemos esa función, ya de repente no soy una persona sexual. No, tengo un montón de otras formas de explorar mis sexualidades, de vivenciarlas conmigo, con un otro, y es re importante abrirse, ¿no?, a esas oportunidades. Entonces, eso es una de las mayores consultas, porque tiene que ver con algo que está muy arraigado, que es sexo igual a penetración. Pero Claro. otra de las cosas que me consultan mucho es sobre capacidad intelectual y sexualidades, ¿no? Como, bueno, ¿se habla, no se habla? ¿Hasta qué punto me comprenden la consigna o no? Padres, ¿no? Entonces, bueno, entonces mejor no. Y es re importante saber de que todas las personas tenemos que tener ese tipo de educación. Y si no educamos, inhabilitamos. Entonces, o sea, yo no tengo la potestad de inhabilitar a nadie a su vida, ¿sí? O sea, ya sea, yo no le puedo decir a alguien, no, vos no comés, vos no te vestís, y tampoco puedo decir, no, vos no podés tener relaciones sexuales o vos no podés explorar tus sexualidades. Lo importante es educar en eso. Esos son los dos polos que me suelen preguntar más. Acá tenemos otra pregunta de Lau. Dice, ¿trabajás con gente con discapacidad? Digo, porque el trabajo de terapia ocupacional es con personas con discapacidad, ¿no? Esa es la pregunta. Una de las partes de terapia ocupacional, o sea, como que la terapia ocupacional es muy grande y abarca Mm. muchas cosas. Una de las aristas que abarca es la discapacidad, y yo puntualmente trabajo en la mayoría de las veces con personas con discapacidad, pero también doy muchas capacitaciones a personas que acompañan a personas con discapacidad. Por ejemplo, Mm. trabajadores de centro de días o de SED, padres, familiares, parejas. Entonces, esas personas no tienen una discapacidad, y también se aplica, digamos, lo mismo, ¿no? Porque lo importante no es el diagnóstico en sí, sino es ver a la persona. Volviendo a la ESI, porque es importante lo que recién remarcaste, que no es lo mismo sexualidad que genitalidad, ¿no? Creo que es un concepto que ya a lo largo de los años lo vamos empezando a tener mucho más asentado. Por ejemplo, en la ESI, en los colegios, se Creo utiliza que mucho son lo dos que cosas tiene que ver diferentes. con la inteligencia emocional, ¿no? Reconocer las emociones. Pasa por ahí también la educación, ¿no? Sí, uno de los juegos que yo hago cuando realizo las capacitaciones, porque a mí no me gusta como el monólogo, está más Mm. así, ese ida y vuelta que estamos haciendo, y lo mismo hago en las charlas, les pregunto, bueno, ¿qué piensan ellos por sexualidad? Y después, de forma anónima, ¿no? Y después vamos leyendo esas respuestas y nos damos cuenta de que las respuestas son en base a enfoques de las sexualidades, ¿sí? Yo puedo tener un enfoque más biologicista, en donde
que es lo que más se enseña, que la sexualidad es penetración, que es pene, que es vulva, que es genitalidad. Por lo tanto, voy a enseñar sexualidades desde ese lugar, ¿no? Si mi mochila, si yo hacia adentro entiendo que sexualidad es solo esto, cuando alguien me pregunte sobre sexualidades, voy a hablar solo desde ese enfoque. Después está el enfoque moralista, que tiene que ver más con el deber ser, con el amor, con quién me gusta, con quién no me gusta, con el príncipe azul, Mm, con las mujeres y los hombres, cómo viven las sexualidades socialmente las mujeres, cómo viven las sexualidades socialmente los hombres. Y después tiene el enfoque de género, que en este enfoque de género entendemos a las sexualidades desde 5 pilares. Las afectividades, que son las emociones, ¿sí? Esto de cómo me siento, cómo estoy triste, estoy enojado, dar lugar a esas afectividades. Los derechos, cuidar el cuerpo y la salud, ¿sí? También tiene que ver con conocer estas perspectivas de género, ¿sí? Que hay unas diferencias sociales entre hombres y mujeres, y todo eso tiene que ver dentro de las mismas sexualidades, que antes no existía este enfoque y empezó a existir y a sentir sexualidades diferentes desde el enfoque de género, que nos presenta esos 5 pilares. Antes no estaban. ajá. Vuelvo con Karina. Cari, ¿estás por ahí, Cari? Me parece que tenés que abrir el micrófono, ¿eh? Sí. Ahí está. Allá. Pero lo volviste. Apretó una sola vez porque lo volviste a. Ahí está. Ah, Tengo una pregunta para vos, Aldana. Sí, decime. Y ¿cómo llegaste a estudiar terapia ocupacional? ¿Cuánto te llevó la carrera? La carrera me llevó 5 años, Mm. es una licenciatura que por programa son 4 años y medio. Pero para vos poder hacerla realmente en 4 años y medio, es que meter muchas materias por cuatrimestre, es muy exigente. Entonces, bueno, a mí me llevó un cachito más, 5 años. Rosario, Ya está, Miguel, ya me la sacaron de encima. ¿qué? ¿Vos querías preguntar lo mismo? Claro, por eso que tiene Nah. la cabeza. Ay, ay, ay. No, en serio, ¿tenés otra No, pregunta? No, no, es lo que le dijo a ella, lo mismo le iba a decir yo, bien, estoy diciendo. Mirá vos. Bueno, vuelvo con Mariana. Marian, otra pregunta. ¿Cómo toman la gente con discapacidad, ¿no? Todo este tipo de temas de la sexualidad y todo tipo de lo que uno eh, le cuesta hacer o Sí. te consulta algo. Eh, las, Primero que da mucho pudor preguntar sobre las sexualidades. Entonces yo hago como todo un trabajo previo, que viene de un modelo que se llama Pilseti, donde Ah, la P es permiso, mm, y el trabajo previo que hago es decir, che, miren que acá podemos hablar sobre sexualidades, está todo bien, nadie nos va a juzgar, es su derecho, y es lo primero que hago. Y eso lo hago también en las admisiones, cuando las personas ingresan al servicio y yo les pregunto sobre su vida cotidiana, les pregunto sobre sus sexualidades y les digo de que acá podemos hablar y trabajar sobre eso. Eh, y eso como que voy poniendo una semillita día a día, como mira que está todo bien, mira que podemos preguntar, mira, y así. Una vez que se da ese pequeño saltito de, bueno, me da vergüenza, pero te pregunto igual, me suele pasar bastante de que, sobre todo las mujeres me preguntan mucho en relación a esa vergüenza que sienten actualmente por sentir un cuerpo diferente al que tenían,
por qué ropa utilizar en relación a un encuentro sexual, por el deseo, ¿sí? Que quizás no tienen el mismo deseo que tenían antes, o mucho sobre las afectividades, sobre, bueno, cómo me siento en este momento de mi vida, quiero o no quiero, eso me suele pasar bastante. Y con los hombres me pasa mucho en relación a esto que les decía de la elección y eso. Y después, eso más que nada como en la parte de rehabilitación física. Y después como con otras personas con más condiciones de salud mental, me preguntan mucho si está habilitado, si puedo. Yo puedo tener relaciones sexuales, o sea, yo puedo relacionarme con un otro, yo puedo masturbarme, y está re bueno esto de que sí se puede y establecer, bueno, cómo, ¿no? Porque si no hay una educación del cómo, obviamente no vamos a estar funcionales con eso. Quizás sí pasa de que nos masturbamos en lugares que no son oportunos o que no sabemos cómo tener un encuentro sexual con una otra persona, lo cual puede traer una complicación como una infección de transmisión sexual o un embarazo si no sabemos cómo hacerlo. O también esto de mi orientación sexual, quién me gusta, quién no me gusta, con quién quiero estar, ¿sí? Si no tengo habilitado esa reflexión y si todo lo que yo digo es como está asociado a mi diagnóstico, ¿no? Ay, no, bueno, pero él no entiende, por eso dice que es nena, pero en realidad es nene, yo lo estoy inhabilitando a esa persona. ¿Sí? Si esa persona me está diciendo, yo me percibo mujer, me autopercibo mujer, y porque tiene una discapacidad intelectual decimos de que no, de que está confundido, estoy inhabilitando a ese ser, ¿no? Entonces, eso es como las cosas que más pasan sobre la orientación sexual, sobre la autopercepción del género y sobre querer vincularse con otra persona y que no se pueda, que esté inhabilitado eso, como no me dejan, me dicen mucho no, pero a mí no me dejan tener novia o esto, o si me dejan es con alguien que también tenga una discapacidad intelectual, pero, o una discapacidad, pero hasta ahí, como noviecitos bueno, nos damos la mano, nos mandamos un mensajito, pero no podemos avanzar a nada más porque no nos dejan, ¿no? El modelo Pilsetti, ¿Pilsetti es una sigla o es un nombre? Sí, Ah, es una sigla. yo pensé que era Es, un médico, el doctor Pilsetti, ¿no? Pero puede cuando ser, dijiste lo de permiso, claro, son pero, distintas palabras, ¿no? claro, es permiso, información limitada, sugerencia específica y terapia intensiva. Es como, ese es Ah, un bien. método de abordar las sexualidades, como que se va escalonando a lo largo de este modelo. Primero se pide el permiso, o sea, Mm, el permiso no es necesario que sea verbal, también ajá, el hecho de que yo haya pegado fotos en relación a las sexualidades por el hospital es un permiso, como, che, mirá que acá se sí, muestra, se sí, habla, sí. ¿sí? La información limitada es como información general, la sugerencia específica es como, que tengo tal duda sobre esto en particular, y la terapia intensiva es cuando ya hay que hacer una derivación por hormonización o por alguna medicación o por alguna intervención quirúrgica, es como el último paso. Mm. Karina, vuelvo con vos. Bueno, ahí estamos bien otra vez. Bueno, Andrea, yo tengo otra pregunta para hacerte. Y Dale. tiene que ver con lo que decías recién y te iba a preguntar si las personas con las que te preguntan qué, qué cuidado hay que tener para eso, cómo, cómo lo manejas o cómo te lo preguntan o cómo haces para manejarlo. Bien, buenísimo. ¿Entendió Eh, la pregunta? sí, está muy bien la pregunta. Lo que yo hago es dar una base de información primero y Sí, podemos retomar el tema. Por eso, en realidad yo lo que primero hago cuando doy charlas a usuarios, ¿sí? O a personas con alguna discapacidad, primero tengo la charla con las personas que acompañan a esas personas, Mm, ¿entiendes? O sea, los trabajadores o las familias, como para que también tengan herramientas para poder contener las inquietudes que surgen, porque van a surgir inquietudes, y yo no voy a estar en cada familia y en cada capacitación ahí. Entonces, lo primero que se hace es como, bueno, ustedes tienen que tener estas herramientas
una vez que familias y profesionales tienen eso, pasamos a trabajar con los usuarios. Entonces es re importante que se llegue a ese trabajo con los usuarios, porque si no, como que queda en la nada. Y lo que se hace es dar primero el asesoramiento. Bueno, cómo cuidarnos en una relación sexual, cuáles son las opciones de cuidado, ¿sí? El uso de preservativo, el uso de pastillas anticonceptivas, el DIU, también trabajar la gestión menstrual, ¿sí? Cuándo estoy menstruando, cuáles son mis oportunidades de ovulación, bueno, etcétera. Pero eso también viene como de ese marco más biologicista que les decía al principio, que si bien es necesario, porque tenemos que tener esta información, no tenemos que descuidar las otras cosas que también son parte de las sexualidades, como bueno, mi afectividad, como bueno, yo quiero pero no me dejan, eso es una afectividad que hay que escuchar, o yo me autopercibo de tal forma y no me dejan vestirme de esa forma, eso es atender al cuerpo, ¿sí? Entonces, lo primero, el cómo se hace es brindar esa información que vendría a ser desde el modelo Pilsetti la información limitada, como bueno, te da como toda la información general. Y Mm, después la tercera parte es, viene Susanita y me dice, che, Aldi, yo escuché todo lo que dijiste, me quedé con tal duda porque a mí me pasa tal cosa, ¿qué mm, puedo hacer en ese caso? Y ahí se da la sugerencia específica, ¿sí? Como ah, siempre es de más a menos. claro. Bueno, estamos en los últimos minutos, realmente muy buena la charla. Voy a spoilear un poco la entrevista que vamos a tener unos minutos, pero realmente te vamos a aprovechar porque es una trampita que hacemos acá, pero no importa. Porque vamos a hablar dentro de unos minutos con un biógrafo de Charly García, por ejemplo, él afirma que él es queer. Yo quiero saber qué quiere decir queer. es, vieron que antes se decía LGTB, Sí, nada más, y ahora se dice LGTBIQ+, es ajá, una forma de expresión, ¿sí? de nuestra autopercepción, en la cual puede irse modificando, ¿sí? Según mi percepción, según en qué momento, ¿sí? Está dentro del colectivo LGTB, pero no es como es, bueno, en este momento soy heterosexual, en este momento soy homosexual, ¿sí? En este momento es ajá, queer, ¿sí? Es como un estado, vendría a ser, dentro de la comunidad LGTBIQ+. ajá. Bueno, todavía tengo un Hay montón de muchos dudas, pero términos, claro, igual seguramente se los va a poder expresar. claro, Y claro. esto es algo que está re bueno, Sí, ¿tá? Porque a mí me pasó que en un momento que viví en Mar del Plata compartí habitación con dos personas no binarias y a mm, mí me da cosa, ¿viste? Como de preguntar o suponer, ¿qué le digo a ella? ¿Le digo a él? ¿Le digo a ella? ah, No me sale decir ese. claro, Y lo que aprendí es que está re bueno preguntar. Está mejor preguntar a dar por sentado y utilizar términos que quizás no hacen sentir muy cómodo, cómoda o cómoda a esa persona. Entonces decir, che, mira, yo no entiendo mucho de esto, vos me lo podrías explicar, así sé cómo decirte, cuál es tu pronombre. Y eso es respeto, o sea, claro. todo lo contrario de sentir que estás como invalidando a la otra persona. Claro, porque uno puede empezar preguntándole el nombre y bueno, obviamente tratando a la persona con el nombre, pero en un momento tenés que usar el género y realmente se Claro, complica, ¿no? En el caso claro. que vos... Entonces ahí vos le ah, preguntás, bueno, ¿y cómo te digo? Él, ella, claro, ese, ¿entendés? Y claro, te lo van a responder y es la forma más amigable de hacerlo también. claro, perfecto. Bueno, a ver cuánto nos queda, porque no quiero que pase lo que pasa todas las semanas, que en medio de una respuesta se corta la reunión. Quedan 4 minutos, Cuatro así minutos. que vamos a hacer la última ronda de preguntas y la vamos a despedir a Lana de diversos sexuales, ¿no? ¿Así está bien dicho? Diversas y sexuales, Diversos y sí. sexuales. Bueno, agradeciéndole muchísimo por esta entrevista. Voy a ir primero con Karina. Alana, yo tengo la última pregunta. Dale. Eh, ay, no, espera. Eh, también lo hablas en los hospitales, esto, o lo hablas solamente con las personas que vos ya tenés anotadas o habladas o como sea. Muy buena pregunta.
Lo hago en las capacitaciones, sucede sí o sí, y en los hospitales sucede como más sutil, como, bueno, doy una charla de esto, o hago un ateneo de los profesionales sobre esto, o hago una investigación sobre esto. Es como que pasa un poquito más desapercibido, digamos, como que se va poniendo una semillita ahí a poquito, porque los hospitales también son ambientes como bastante estructurados con esto. Mm. Eh, Sin embargo, en Diversex, que es mi página, yo hablo todo el tiempo sobre esto y las capacitaciones que doy es específicamente sobre sexualidades. En los otros espacios es como que sí están presentes, pero como una gotita en la piedra, ahí, despacito. Ujú. Bueno, Muchas, le doy la bienvenida a Joan, que vino para los postres, digamos, de la nota. Pero bueno, Joan, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Se me había cortado la señal, disculpen. Ah, está bien, bueno, vamos a aprovechar para, nada, ya entrando en lo que es el terreno de la despedida. No sé si hay alguien que preguntar algo más, pero nada, Aldana, te agradecemos mucho y queremos saber cuáles son tus próximas actividades. Sabemos que mañana tenés una capacitación, pero no sé si te vas a presentar en algún congreso, alguna jornada próximamente. ¿Dónde te podemos ver? Va, igual te seguimos, obviamente, por las redes. @ Sí, diverses y sexuales, ahí ahí lo dejo lo estás para si después me compartiendo. quieren seguir en el Instagram. Buenísimo. también, La idea, bueno, mañana voy a Nana, tener una charla con padres sobre esto en el taller protegido de vení, Wilde, que acá, ya hice acá. previamente también esa misma capacitación con los profesionales de la salud. También esta semana estuve participando en unas jornadas de investigación de terapia ocupacional de la Universidad de Quilmes, en donde hubo gente de toda Argentina y también gente de España y de otros países, en donde se presentó también sobre esto. Y en este mes ya estamos como finalizando este tour porque fue mucho, o sea, sucedió la COSAPRO, que fue ese congreso, estas dos capacitaciones, la radio y eso. Pero bueno, y el mes que viene o el otro también estamos participando en un congreso, también viene el Congreso de Terapia Ocupacional de Santiago del Estero, entonces bueno, vamos presentando ahí en todos lados Buenísimo. que se pueda. Bueno, te vamos a seguir y bueno, seguimos en contacto. Vamos a volver a conectarnos en otra oportunidad. Aldi, muchas gracias por haber estado con nosotros, compartir este tiempo con Radio APB. Gracias, fue un placer. Nos vemos Bueno, pronto. nosotros volvemos 2020 en punto con nuestra segunda entrevista. Nos vemos. Chao, Vamos a la chao. pausa. Chau, chau. Chao, chao, chao.